Gracias, presidenta, señoras y señores diputados, consellera Munté, diputada Massana. Mi grupo cree que para entender el contexto en el que se presenta el debate de la presente proposición de ley es necesario recordar algunos datos muy crudos de la realidad que está viviendo Cataluña hoy en día, que es cierto que los ha recordado la propia señora Massana, proponente de esta proposición de ley, pero que creo que no es superfluo volver a enumerar aquí al menos algunos de ellos. Ella los ha citado, no ha dicho la fuente, pero la fuente de esos datos es la encuesta de condiciones de vida y hábitos de la población que elabora la Diputación de Barcelona y que se publicó en octubre de 2012. Efectivamente, como ya se ha dicho, la tasa de pobreza en Cataluña es ni más ni menos que del 29,5%. Eso quiere decir que en Cataluña, en aquellas fechas, había 2.200.000 personas que son pobres. Aunque pueda sorprender este número, también eso significa que hay gente que, incluso no estando en paro, están bajo el umbral de la pobreza. Este mismo estudio indica también que Cataluña está peor que Europa en el resto de indicadores de la encuesta, pero no solo peor que Europa, sino que también está peor que la media del resto de España. En efecto, frente al 29,5% de tasa de pobreza que sufre Cataluña hoy en día, en España esa tasa es del 26,7% y en Europa es del 21,6%. Además, se ha de tener en cuenta que esta encuesta se elaboró teniendo en consideración la tasa de paro de aquellas fechas que reflejaba la última encuesta de población activa de esa fecha, que era en Cataluña del 22%, cuando supimos hace escasas 2 semanas que esa tasa ha escalado en Cataluña al 24,5%, gobernando Convergencia y Unió, lo que implica que hoy en día tenemos en Cataluña 902.000 catalanes en paro. Todo lo anterior, además, sin referirnos específicamente a la pobreza infantil, a la cual también ha aludido la señora Massana, que es, sin duda, la más triste de las situaciones de pobreza y que han estudiado y denunciado, entre otras entidades, la Cruz Roja, que han dicho aquí, en este Parlamento, que están llevando en Cataluña ya acciones o programas de ayuda humanitaria, de los que hace pocos años solo se llevaban a cabo en países del tercer mundo. Y han declarado que, efectivamente, el 70% de las familias que atiende la Cruz Roja no pueden ni siquiera garantizar una alimentación sana a sus hijos. O también que el 38% de estas familias ni siquiera pueden pagar el comedor escolar de sus hijos, que sería además la única forma en la que les pueden garantizar al menos una comida sana al día. Pues bien, este es el cuadro verdaderamente tétrico que tenemos y que, evidentemente, lo que hace es que mi grupo no podrá de ninguna manera obstaculizar una iniciativa que, al menos en su origen, va encaminada a reducir o paliar los efectos que tanto esta crisis como también, fundamentalmente, la parálisis e inactividad y, en muchas ocasiones, nefasto gobierno de CiU y también de Esquerra en materia económica y social están causando, en primer lugar, a las personas afectadas por la pobreza y, en segundo lugar, también al tejido económico y productivo de Cataluña, que es el que verdadera y principalmente puede generar las condiciones para salir de esta situación tan tétrica que les he descrito. ¿Cómo? Generando empleo y haciendo crecer la economía, lo cual, sin duda, redundará en una reducción de la pobreza y en más recursos públicos para desarrollar y sostener las políticas sociales y de bienestar. Por esto no es comprensible, para mi grupo no lo es, desde luego, que Convergencia se niegue siquiera a debatir o a discutir sobre una iniciativa que podrá ser modificada o enriquecida en el subsiguiente trámite parlamentario. Esto no es comprensible, nos parecen excusas que no son aceptables. Esta iniciativa va
encaminada, dentro de esas dos cuestiones que me refería, o dentro de esos dos ámbitos de las personas afectadas por la pobreza o de fortalecer el tejido económico, va dirigida a lo primero, a las medidas paliativas que se puedan poner en marcha contra la pobreza, que sin duda y en efecto son también necesarias. Nosotros lo hemos expresado desde el inicio de la legislatura y en el pasado pleno, cuando discutimos una moción que versaba también sobre pobreza y exclusión social. Evidentemente, nosotros, es cierto que en algunas de las cuestiones que se plantean en la propuesta no estamos de acuerdo ni en el fondo ni en la forma. Por ejemplo, en cuestiones de técnica normativa, incluso diría también que muchos de los objetivos que son compartidos y loables que pretende pueden ser alcanzados sin necesidad del desarrollo de una ley específica, simplemente con una modificación adecuada de los instrumentos normativos que hoy en día existen, como es la Ley de la Renta Mínima de Inserción y su decreto de desarrollo, y sobre todo también con una mejora de su gestión, que ha sido sin duda desastrosa en los últimos tiempos, especialmente desde la reforma del exconseller Clarías. Pero todo esto, las cuestiones técnicas, las cuestiones normativas, las cuestiones también de fondo, podrían perfectamente ser discutidas en el subsiguiente trámite parlamentario y no deberían servir de excusa como pretenden hacer servir, por lo que he entendido, para Esquerra Republicana, para rechazar la tramitación de la ley. No sé si mediante un voto favorable a la enmienda o mediante una abstención, no lo sé. No nos ha quedado claro. Creemos que, en general, parte de una premisa justa esta proposición de ley, que es aquella de que ante una situación de necesidad y falta de recursos de un ciudadano, la Administración debe, en todo caso, tomar medidas. Una sociedad que pretenda calificarse como verdaderamente solidaria debe atender a estas premisas. Nosotros también votamos a favor, en el pasado pleno, de medidas dirigidas a evitar la interrupción de los suministros básicos a personas que se encuentran en situación de necesidad, medida que recoge la iniciativa y que nos parece bien, como el hecho de la propuesta de consignación en los presupuestos, y esto lo hemos defendido siempre, de una partida abierta para garantizar que la renta mínima de inserción, o como se le quiera llamar próximamente, tenga la efectividad que debe tener y no que se cierre cuando, para muchos beneficiarios que cumplen los requisitos, cuando la partida presupuestaria quede cerrada. Por supuesto también, y como hemos defendido en la Comisión de Bienestar, son necesarias medidas para evitar el enorme despilfarro de alimentos que se produce diariamente en nuestra sociedad y que es inaceptable, sobre todo después de constatar el problema de pobreza infantil al que he aludido antes. También, y como aspecto en el que nosotros sí que mantenemos una opinión contraria y divergente a lo que refleja el proyecto, es que la percepción de una prestación de estas características sí que debería implicar al menos un compromiso de seguir un itinerario de inserción laboral, porque, como decimos, en la raíz de la pobreza se encuentra siempre el paro y, por lo tanto, es fundamental y prioritario luchar contra el paro. Y eso es lo que entendemos que no se está haciendo. Sobre la cuestión de la economía y el paro, se desconvocan las cumbres o se rechazan, se aplazan o se rechazan los plenos que solicitamos otras fuerzas políticas para discutir de esto, mientras que el Gobierno convoca cumbres sobre separatismo y promueve comisiones parlamentarias sobre consultas independentistas. Está claro que el Gobierno no se ha leído o no se quiere leer las encuestas del propio Centro de Estudios de Opinión, que reflejan que las tres principales preocupaciones de los catalanes son el paro, para el 43%, la insatisfacción con la política, para el 18%, y el funcionamiento de la economía, para el 15%. Y solo un 8% piensa que el problema principal de Cataluña son las relaciones de Cataluña con el resto de España. Porque, señoras y señores diputados, puede estarse más o menos de acuerdo con las medidas concretas que se proponen en esta iniciativa, y nosotros ya hemos indicado que algunas las compartimos y algunas otras no. Pero lo que no podemos es negar que se discuta sobre estas medidas que van dirigidas
a solucionar los verdaderos problemas graves de la gente, mientras, a la vez, se convocan comisiones y cumbres sobre asuntos que los ciudadanos tienen muy detrás en la lista de sus preocupaciones. Gracias, presidenta, señoras y señores diputados.